Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena mañana. No sé a qué hora estén ustedes escuchando esto, pero le damos la bienvenida. Es un espacio que hemos estado cultivando con muchas expectativas de temas muy interesantes. Hoy le toca en realidad a quien tuvo la idea original de este espacio, lo cual es muy interesante, Vladimiro Chatone, acompañante terapéutico, psicoterapeuta, con muchísima experiencia con la locura, lo cual va a ser una fuente muy importante para esta discusión este día. Pues le doy la bienvenida a Vladi, que hoy nos va a hablar precisamente sobre el autor que da pie a este espacio. Vladi, bienvenido. Bien, hola Radamés, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestro Hola, ¿qué segundo tal? ¿Cómo programa. están, Mane querido, Vladi querido? Un gusto estar con ustedes otra vez en esta cita que ahora es terrorífica de alguna manera. Sí, la cita de hoy creo que es interesante para contextualizar también un poco el nombre de este espacio, el nombre de historias de amor, de locura y de música. Hablábamos en los avances del programa y de otros encuentros que nos gustó mutar el concepto de música por muerte, porque la música siempre le gana a la muerte. Y hoy es un día interesante para poder hablar un poco acerca de quién es el mentor de este nombre, aquel que nos ha permitido pensar en estas historias de amor, de locura, y él decía de muerte, nosotros le pusimos de música. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Horacio Quiroga, que es el autor de aquel libro este, tan recordado, llamado Historias de Amor, de Locura y de Muerte. La vida de Horacio Quiroga es una vida signada por estos tres elementos, ¿no? Eh, la locura, el amor y básicamente la muerte que también uno no sabe cuál es el principio de este nudo, de esta madeja, ¿no? Si la locura, el amor o la muerte, porque estos tres elementos han ido asignando poco a poco y creo que configurando también al escritor Horacio Quiroga y al hombre Horacio Quiroga, que la verdad que es un personaje maravilloso de poder estudiar y de poder ver y de poder seguir. Horacio Quiroga nace en Uruguay, en Salto, Uruguay, y no por decisión ni por pertenencia, sino básicamente porque era el hijo de un diplomático argentino, de un vicecónsul argentino, que, que era un padre amoroso, un padre bien constituido su, su paternazgo y cuestiones que han ido transitando un poco este hijo esperado que era Horacio Quiroga. El papá de Horacio Quiroga era pariente cercano de un caudillo argentino muy caro en nuestra historia llamado Facundo Quiroga. Ah, Tenía un cierto linaje, padre, histórico. revolucionario. Sí, sí, sí. Facundo Quiroga también es una historia interesante de seguir. Nombre, apellido también signado por la muerte. Quiroga fue fusilado. Y bueno, y el papá de Horacio Quiroga, también un naturalista, pero en aquel momento muy asiduo a la caza, no a la caza, sino a la caza. Y acostumbraban cotidianamente, según cuentan las historias, debajo del alero. El alero era como esa extensión del techo que se hacía en las casas antiguas, que hacían como un estar más en los lugares de campo, y por lo general estaban en los días domingo tomando mate, y el papá se dedicaba a limpiar las armas que él utilizaba para la cacería. Era un Horacio Quiroga pequeño. Horacio Quiroga nació allá por el año 1878 y ese mismo año el papá dice que una calurosa tarde de domingo estaba limpiando su arma y se le escapa un tiro y se mata. Accidentalmente el papá de Horacio Quiroga se mata y queda como liberado un poco la vida
de Horacio Quiroga a la mamá. La mamá vuelve a Buenos Aires y aquí en Buenos Aires se vuelve a enamorar, se vuelve a casar. Ya esta vez su padrastro, también un padrastro, un hombre muy amoroso, una persona que marcó significativamente la vida de Horacio Quiroga. El papá también, el padrastro también ayuda a Horacio Quiroga al desarrollo de su juventud durante mucho tiempo, lo impulsa a estudiar, a leer, a ir formándose. Horacio Quiroga es una persona que se desarrolla en muchas cuestiones y es el padrastro que le imprime a Horacio Quiroga el amor por la bicicleta. Es Horacio Quiroga uno de los creadores del primer club de ciclistas del mundo, ¿sí? E inaugura la creación de ese club con una bicicleteada, no era una carrera, sino una bicicleteada de 120 kilómetros. Era un hombre muy atlético, Horacio Quiroga, una persona muy, muy amante de esto. El papá, el padrastro de Horacio Quiroga, estando en Buenos Aires, sufre una ACV, una isquemia, que lo postra básicamente en la cama, él queda mudo. En algún momento Horacio Quiroga dice que lo que más extrañó no fue la ausencia de su padrastro, sino la ausencia de las conversaciones. O sea que para él su padrastro se había muerto mucho antes que la propia desaparición física, era cuestiones, algo así decía. El padrastro no soportó esto, y fíjense ustedes cómo una vez más la muerte de Horacio, atraviesa a Horacio Quiroga de manera extraña, porque eran tantas las ganas de morir que tenía este hombre que con la parte del cuerpo que le funcionaba pudo sostener la escopeta y con el dedo de bordo del pie se disparó en la boca y también se suicida. Esto lo trauma mucho a Horacio Quiroga, que estaba en ese momento en la misma habitación, estaba justo entrando en la habitación y escucha el disparo. Él lo cuidaba mucho y escucha el disparo. Convengamos que ya a esta altura, bueno, Horacio Quiroga tenía la ausencia paterna, también atravesada por esta cuestión de la muerte. Su padrastro, que fue una persona que lo marcó mucho, también se suicida, ya como una decisión, ¿no? Como una decisión. Y dicen algunos que habían sido varios los intentos de suicidio. La historia cuenta como su único y letal intento. Horacio Quiroga vuelve a Montevideo, donde desarrolla ahí algunas historias. En Buenos Aires crea un espacio que voy a intentar, estoy tratando de buscar en mi machete cómo se llamaba desde hoy, porque es una logia que él crea de escritores, donde había escritores muy, pero muy conocidos, y eso le da a él el puntapié, ¿cómo es? Inicial para su primer libro, que se llamó Los Arrecifes de Coral. Otra vez, en el momento parece que la vida a Horacio Quiroga nunca le permitió festejar demasiado. También eso, la muerte se ha interpuesto sistemáticamente en la vida de Horacio Quiroga. El momento del lanzamiento de Los Arrecifes de Coral, el primer libro de Horacio Quiroga, aquí en la zona hay una enfermedad que es la fiebre tifoidea, y esta enfermedad se lleva a la madre. Se la lleva a la madre justo en el momento del lanzamiento de su libro. Y también en ese momento Horacio Quiroga ya comienza a deambular y a buscar un poco su historia. Él está muy, muy ligado a Misiones, a la selva chaqueña, porque él se consideraba un naturalista. Él escribe mucho acerca de la fauna,
De hecho, si hacemos un repaso de este libro que a nosotros hoy nos convoca, que es Historia de Amor, Locura y de Muerte, pasa un poco en la selva, en espacios donde se nota un conocimiento también de la fauna autóctona. Hay uno de una araña que estaba en una almohada, bueno, también ahí cuenta un poco eso. La gallina degollada también cuenta un poco algunas cuestiones que hablan de bastante costumbristas. Sus hermanos se mudan con él y también son víctimas de la fiebre tifoidea. Mueren sus dos hermanos. Primero muere Prudencio y después muere su hermana Pastora. Y ahí él establece o continúa una amistad con su amigo Federico Ferrando, también un escritor un poco soslayado por la historia. Larga ahí su primer libro. Quiroga hace una crítica bastante dura acerca del libro de su mejor amigo. Perdón, no es Horacio Quiroga, sino reciben una crítica este escritor Federico de su primer libro. Y este escritor quiere iniciar un duelo con su crítico. Entonces Horacio Quiroga se presenta como su coequiper, digamos, y revisando el arma, Horacio Quiroga, manipulando el arma por el cual van a batirse a duelo su mejor amigo con aquel que era crítico, se le escapa un disparo y le pega un tiro en la boca a su mejor amigo, el cual lo provoca la muerte instantánea. Vayamos siguiendo esta consecución de muertes, ¿no? Uno dice ya a esta altura, lo único que lo sostenía, uno puede ver, lo único que lo sostenía Horacio Quiroga en pie era el amor a la literatura, él encontraba en la literatura, y era un gran constructor de espacios. Horacio Quiroga era un gran constructor de espacios a partir de sus gustos. Él armó, que no logro encontrar cómo se llamaba, esa logia que él había armado con sus amigos, pero ya les digo, le gustaba el ciclismo y armó la sociedad de ciclismo. Él amaba la literatura. Él después tuvo la oportunidad de viajar a París, utilizando un poco la pequeña fortuna que le había dejado su papá. Él viaja a París. La historia dice que viaja como un príncipe y vuelve como un mendigo, porque en París no le va nada bien. Él sigue un poco los pasos de Maupassant, tiene algunas cuestiones también de Allan Poe. El consultorio del Guy Saber, sí, puede ser, sí, algo así se llamaba, sí. Sí, Radamés, ahí Radamés me pasa por chat interno, sí, algo así se llama. Sí, algo del Guy Saber era lo que él arma también con escritores muy conocidos aquí. Él arma esa logia. Quiroga vuelve de Brasil, de Francia, un tanto lastimado en su ego, bueno, imagínense que un viaje no lo iba a hacer mucho más después de este recorrido que él hace. Se casa se casa no encuentro aquí el nombre de su mujer, pero con una mujer que lo va a acompañar, y va a ser creo que uno de sus pilares principales en la vida de Quiroga. Él está en San Ignacio. Acá San Ignacio está en Misiones, donde hay unas ruinas jesuíticas muy interesantes, donde él decía que iba a ese lugar para imbuirse un poco de esas cuestiones, a buscar su historia ahí a esas ruinas muy interesantes. Ahí eso sería como una historia aparte. Su mujer se llamaba Ana María y
y ya Horacio Quiroga era un adulto bastante, 30 años tenía, creo que al nacimiento de su primera hija, Egle. Estaban ya viviendo en Misiones. Le quedaba un poco de dinero y hace una sociedad con uno de sus amigos e inicia, acá en Misiones hay muchas plantaciones de yerba mate, entonces inicia su vida como yerbatales. Este, eh, comienza un poco también a recorrer la vida, entre comillas, política. Él siempre estuvo atravesado por una pasión entre la literatura y la política, entonces que lo lleva a él a ser juez de paz. Nada, tiene una vida muy tranquila, comienza como a encontrar su solaz en esos espacios que a él tanto le gustaba, que era ese Misiones tan, en aquel momento tan selvático, tan desarrollado, sus ruinas. Ahí encuentra un poco este, su, su placer y desarrolla otro placer que es desconocido, pero muy interesante de Horacio Quiroga, que es la fotografía. Él tiene un tratado, un libro sobre la fauna autóctona misionera, con fotografías que él mismo revelaba. En aquel momento se utilizaba revelar la fotografía. Andaba con sus hijos, bueno, nada, decía, tenía, tenía también una afición a la caza, una cuestión bastante particular también. Esa afición también se lo llevó a su segundo hijo, que salían a cazar bastante, con mucha asiduidad. Los hijos disfrutaban esas travesías, y en una de esas travesías que salen al volver, su mujer, Ana María Sieres, decide quitarse la vida tomando el líquido que se utilizaba para revelar las fotos. Algo también bastante sintomático, ¿no? Su nueva pasión, la nueva pasión de Horacio Quiroga, que también lo plantea y lo plasma en ese libro de historia, perdón, de fotografías. La mujer se suicida con ese líquido, ¿no? Con el líquido, ¿cómo decirlo? Con el líquido de su pasión. es, 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 o sea, los suicidios, la muerte que atravesaron Horacio Quiroga fueron muertes con mucho contenido de representación. Por ahí es uno de ellos, ¿no? Eh, bueno, consternado, se viene a vivir a Buenos Aires, una, con una clase media baja, vive en la casa de un amigo que le presta un sótano, un subsuelo donde vive con sus dos hijos. Comienza, comienza a trabajar en algunas obras, Pulgarcito, una que se llama Pebete. eh, Nada, que él después recopila en un libro. Y ya en el año 1917, también una época convulsionada en el mundo, él comienza, o mejor dicho, sale a la luz su libro de historias de amor, de locura y de muerte, que lo pone, digamos, ya en el tapete como uno de los escritores más afamados de de la, de la literatura nacional. Y por qué no, bueno, también de los alrededores, ¿no? Eh, bueno, nada, acá va hablando un poco de cómo él va construyendo espacios, crea también una agrupación que se llama Agrupación Anaconda, que son intelectuales. Él comienza a pivotear entre su vida entre Uruguay y Argentina, y él crea esa editorial y un montón de, de cosas que lo van llevando nuevamente al tapete político. Logra ser cónsul también de la República Argentina. Eh, Él comienza a descubrir también una parte
de algo que comienza también a cobrar acá en América del Sur una cierta relevancia, que es el cine. Él comienza a ganarse la vida y a tomar una cierta importancia como crítico de cine, lo cual él dice que juntaba sus dos pasiones, que era la fotografía y la literatura, y podía entonces a partir de ahí este, ir armando algunas cuestiones. Tuvo algunas incidencias en el cine, pero también sin mayor éxito que el hecho de decir, bueno, es Horacio Quiroga e impulsado un poco más de eso. A partir de las sucesivas, digamos, derrotas literarias que él va sufriendo, vuelve a sus misiones, donde conoce una mujer mucho, pero mucho más joven que él, creo que tenía 17 años, se llama Ana María Palacio. Los padres no la dejan irse a vivir con él, se separan, y ahí pues, eso es lo que a él le da el impulso para escribir una segunda novela que se llama Pasado Amor, y que es pero muy interesante. Se casa con María Elena Bravo, y Horacio, a la altura ya de ese casamiento, comienza una nueva empresa, empieza a criar animales y esas cuestiones, y comienza a sentir una molestia. Él decía que sentía como ardores y molestias al orinar, decía. No le da demasiada bolilla, eso no pasa mucho más que eso, porque justo en ese interín se separa de su segunda mujer y queda solo. Sus hijos lo abandonan, él queda solo, se convierte en una especie de ermitaño, y ya cuando sus dolores se hacen básicamente insoportables, Horacio Quiroga decide venir acá a Buenos Aires. En el Hospital de Clínicas le hace una cirugía exploratoria y descubren que tiene un cáncer a nivel terminal. Horacio Quiroga queda unos días ahí en el Hospital de Clínicas, como lo declaran desahuciado. Le permiten que una tarde salga a dar una vuelta, posiblemente algunos dicen que es en esa tarde que compra el cianuro que una semana o 15 días después va a acabar con su vida. Y Horacio Quiroga termina en una cajita de un roble de su patio que él había construido, y termina sus días en esa urna. Una de sus amigas más queridas, también atravesada por el suicidio, Alfonsina Storni, quien se suicida en Mar del Plata, internándose en el mar, le dice a otro amigo que la compasión era indigna frente a un hombre como Horacio Quiroga. Y ella escribió, ante la muerte de Horacio Quiroga, dice: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, no se vive en la selva impunemente. Ni cara al Paraná, bien por tu mano firme, gran Horacio. Allá dirán, no hiere cada hora que da escrito, nos mata el final. Y así es como su amiga lo despide. Hay unos rasgos de aquellos que leen a Quiroga de Allan Poe, ¿no? En el momento en que salió sus cuentos de amor, de locura y de muerte, no fue difícil tratar de compararlo con Kipling, ¿no? Ese libro de la selva de Kipling, y los cuentos de amor, de locura y de muerte también tiene que ver con eso, con esos espacios. Toda la literatura de Horacio Quiroga fue atravesada, algunos decían morbosamente, yo diría expiatoriamente, fue atravesada por la muerte y la tragedia. ¿Cómo no serlo, no? Ahí donde esté nuestro querido Horacio,
Hoy le damos las gracias por ser nuestra musa inspiradora en este momento. Y cómo no compadecerse, ¿no? Cómo no compadecerse ante el alma de Horacio Quiroga y cómo no disfrutar esos cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, quería básicamente describir un poco lo que fue la vida y la muerte y los amores de Horacio Quiroga, atravesado por tres fuertes amores. Su primer mujer lo acompañó hasta último momento. Su primer mujer, aquella que lo abandonara, volvió y lo acompañó hasta último momento. Su segunda mujer suicidada, y su desamor de aquella niña de 17 años, en el cual le encontraba por ahí un poco el ocaso de su vida, un poco de respaldo, pero no pudo encontrarlo. Bueno, a Horacio Quiroga, donde esté, la verdad que una historia apasionante y una historia casi de cuento, ¿no? Amigos. No, bueno, Horacio Quiroga, yo tuve la fortuna de leer algún cuento de él, me recuerdo de La Almohada. Se escucha muy bajito, si te puedes acercar. Está muy bajito. Ahí, ¿qué tal? Sí. Ahí, ¿qué tal? Y más fuerte, por favor. Ahí. Ahí estamos. Ok. Les comentaba que en la infancia a mí me encantaba leer mucho más letras que notas, pero a la medida que uno se vuelve aficionado a leer notas, uno tiene que escoger el tiempo entre leer las letras o las notas. Pero me recuerdo muy bien del cuento de La Almohada, en el sentido que tengo la impresión de haberlo leído, de que la araña se comía y se chupaba a la niña, aunque no me recuerdo mucho, pero me causó profunda impresión la literatura de Horacio Quiroga. Yo era muy asiduo también la de leer cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, pero no, hasta ahora que platicamos de Horacio Quiroga, y mal uno, porque a veces uno es medio eurocentrista, yo pecaba mucho de eurocentrismo en la juventud. Deja uno leer a clásicos como este, y ahora con el pretexto del programa me puse a leer poquitito, brevemente, un poquito el cuento del hombre muerto y un poco de la biografía de Horacio Quiroga, y un poco a ver qué pasaba con la música y el terror, ¿no? Que es más o menos un poco por lo que vale la pena invitarme, según esto, aunque no sé si a veces vale la pena. Pero bueno, viendo eso me impresiona mucho, y no sé si están de acuerdo, porque yo evidentemente en literatura no soy experto. Tengo la impresión de que la historia de la literatura de terror empieza a finales del siglo XIX con Poe, con Lovecraft y con los ingleses. Quizá en Alemania algo otro, lo cual lo hace a él un personaje fascinante, una especie de pionero de este tipo de terror psicológico, de novela de la muerte, que por lo que estuve revisando, en la música es muy extraño. Normalmente uno busca temas y encuentra cantidad de material. A mí para la mitad no me preocupa, la música atraviesa todo, es interseccional, horizontal, como quieran llamar ahora. Y al ponerme a buscar, me doy cuenta que la música de terror es una novedad que empieza justo con la literatura de terror y el cine. Antes de eso, por más que estuve buscando cosas que fueran realmente lo que conocemos nosotros, los post-bomba atómica, como música de terror, no hay nada. Vamos, hay algunas piezas de brujas, como mencionaba, quizá lo de los dioses, que mencionaba la vez pasada, quizá canciones con algún tema, pues sombrío, pero el terror fue algo muy novedoso al final del siglo XIX y principios del XX, no solo para el mundo anglosajón, sino también para el mundo francés, para el mundo hispano, supongo que el alemán, no tuve tiempo de revisar la biografía en alemán, pero me impresiona cómo la humanidad habíamos rechazado de alguna manera hablar de estos temas, del suicidio, de la muerte, de manera oficial en nuestra literatura, ¿no? Y con tanta crudeza, ¿no? Con tanta crudeza y tan enfrente, tan puesto enfrente de uno, con esta aparte dimensión psicológica, y fue de ahí donde yo, bueno, hablando de la música y de esta dimensión psicológica, porque ahora que leía un poquito del cuento del hombre muerto, es impresionante cómo él al morir, mientras él muere, que va a morir en 5 o 10 minutos con el machete clavado al costado, es la historia de un tipo que cae, brevemente les resumo, está limpiando su bananal, cae sobre el machete, se le entierra, y él empieza a narrar cómo muere.
y desde su punto de vista el tiempo es lento y le da tiempo de reflexionar y tal, que es doloroso, porque lo sitúa uno en el futuro de nuestra propia muerte, que dice, no, ¿cómo será cuando yo muero y qué estaré pensando? Y en ese sentido es profundamente psicológico, y aquí Manes nos puede ayudar bastante con él siendo un gran psicoanalista. Y tú también, Vlad, y yo ustedes son los expertos en cuanto a psicoanálisis. Me impresiona porque también por esas fechas, en el siglo XIX, aparece la novela de Wozzeck y se hace una primera ópera, que es la ópera de Wozzeck de Alban Berg, que es una ópera que a mí personalmente me fascina. Hay películas ahora, una película muy buena de Wozzeck también con Klaus Kinski, por si la quieren revisar, dirigida por Werner Herzog. Me impresiona cómo esta parte psicológica del ser humano hace su aparición, pues no es de extrañar, a finales del siglo XIX, con los primeros expertos en psicoanálisis en Francia, con los que estudia Freud, supongo ustedes saben más de eso, yo no me recuerdo los nombres, pero sí me recuerdo que Freud andaba a finales del 19, principios de 20 en Francia, hablando de esta cosa nueva, que era la dimensión psicológica del hombre, la dimensión interior. Y es curioso que la música empieza también en ese momento, la literatura también. Y bueno, yo sí, eso sí puedo decir, me leí en algún momento todos los cuentos de Edgar Allan Poe y todos los cuentos de Lovecraft, y sí encuentro que está, yo no sé si era parte del espíritu del tiempo, aquí estaría interesante eso discutirlo, ver su opinión, que tienen otro bagaje cultural muy distinto, pues sí hay algo en la humanidad que nos motiva a ver hacia adentro y hacia el terror y hacia la muerte de manera tan descarnada y tan enfrente, y esto lo planteo más como pregunta, a finales del siglo XIX, quizá por las crisis tremendas que hubo, ¿no? Recordemos que en Europa se intentó una moneda común a finales del siglo XIX y fracasó, un proyecto globalizador como el que nos tuvimos en los 90. Hubo un intento de ese proyecto a finales del XIX y fracasa rotundamente, y hay una decepción grande con la humanidad por las guerras prusianas a finales del siglo XIX y la desaparición del Imperio Prusiano, y son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo no sé si todo eso tiene que ver con que los artistas, por ejemplo, Alban Berg, haga Lulú, haga Wozzeck, que son... Wozzeck es la primera, cuando menos, obra musical que nos pinta la realidad a través de alguien que no está psicológicamente estable, digamos, ¿no? Wozzeck es un tío que sufre de alucinaciones, que sufre de problemas mentales, y es la primera vez en la historia, cuando menos de la música, no sé, de otras áreas, que vemos el mundo a través de alguien que sufre de problemas mentales, lo cual es extremadamente interesante. Y bueno, a mí se me ocurrió relacionar todo esto con Quiroga por toda la cuestión de su vida y su enfrentarse con la muerte, que lo veo ahora que es que el pobre, bueno, diríamos ahora, tuvo una mala suerte tremenda, ¿no? Yo no sabía lo del suicidio de su padrastro, seguramente se había suicidado, pero no de la manera tan horrible como le toca a él presenciar los hechos, como testigo de primera mano. Radamés, no se escucha bien. Radamés. ¿Ahí se escucha bien, mejor? No se escucha bien. Si quieres quitar tu cámara. Venimos se bien. Corta, Se escucha bien. Veníamos bien, entonces este es mío, perdóname. De todos modos, simplemente quiero poner aquí para que lo platiquemos entre nosotros, a ver si sale algo interesante, el hecho de por qué, cómo el hombre a finales del 19, principio del 20, ¿no? Bueno, el hombre occidental, no sé, en otros lados, y el americano, de alguna manera, volteamos a ver estos temas que son muchos de los temas que aborda la psicología, ¿no? Y que estaban un poco, eran tabú de tratarse en el arte. Entonces, bueno, ahí dejo eso sobre la mesa de cómo lo veo yo. Y de la poca música que encontré, excepto de películas, anterior a Alban Berg. Sí. Ok. Quisiera poder comentar, bueno, no sé si me permiten comentar, hacer un comentario y ya abrimos después, como el comentario de todos, ¿no? Digo, parece que, como dices bien, Vladimiro, y esto te lo propongo así como una propuesta, un comentario para que lo podamos discutir, que la escritura es también una apuesta frente a la muerte, ¿no?
en el sentido también hasta muy freudiano, que la pulsión de muerte es la inmovilidad, y la escritura algo instrumenta a nivel de lo simbólico. Ujú, ujú. Hay tantos autores importantes que hablan de esta manera, de esta Antonin Artaud, con la manera de lo que escribe, ¿no? Uno de los Entonces, poetas también favoritos, creo ¿no? que De la época. la muerte real, la muerte real es el silencio, ¿no? Ujú. Y la inmovilidad, lo inanimado, sin ánima. Creo que lo que hace Quiroga, un poco como lo hacemos un poquito de los mexicanos en relación también a la muerte, es burlarnos un poco de ella, ¿no? Jugar con ella, ponerle caras, hacer todo esto, ¿no? Y esto viene de una tradición prehispánica, también, Ujú. de un sincretismo ahí importante, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que había algo también que atravesó no solamente su vida, sino como que la inspiración de la muerte para mucha de la gente que estaba cerca. O sea, habría algo de la vida de Quiroga, de la forma de pensar, de la forma de convivir, que inspiró tantos suicidios a tanta gente cercana, porque hasta sus dos hijos, al final, se suicidan. Después de la muerte o del suicidio de Quiroga, que parece que ya estaba condenado, la espada de Damocles estaba frente con esta metástasis del cáncer, Ujú. y después se suicidan sus hijos. Este, hay demasiados suicidios alrededor de este sujeto como para que esto no tuviera que ver con él. Este, pero esa muerte de la que se trata acaba, digamos, en la gente que él amaba, y además, como muy bien señalaste, es como los que se quieren suicidar tomándose una sobredosis de sus medicamentos psiquiátricos, ¿no? Claro. O medicamentos. Ajá. Es Sí. como una locura. No es lo mismo alguien que tiene un cáncer terminal y que solo le queda sufrir, que alguien que se quiere morir como para resolver, para quitarse no la vida, sino esa vida, que creo que es muy distinto el approach, el abordaje. Sí, Lo que plantean muchos suicidios en la clínica, lo que vemos, es que quieren matar esa vida, no la vida. claro. Este, entonces, Sí. a lo que, porque, o sea, digamos, hay una como necrología aquí importante, porque la muerte no es como una inspiradora de vida, como podía ser para los caballeros águila prehispánicos, ¿no? O para muchos que han pasado por un cáncer y entonces dicen lo que me queda de vida lo voy a vivir, que también es una posibilidad. Sino siempre la muerte es como, diría, un vacío o un abismo, como lo puede pensar también mucho para los poetas, en donde se puede habitar, en donde se puede vivir. Es como vivir de la mano de la muerte todo lo que era su vida y de su producción. ¿Y por qué lo digo esto, no? Siendo tan importante para un cuento al final o en un principio, el principio para la narrativa, por ejemplo, para lo que le va a dejar a los demás, el cuento que yo conozco es un hombre que básicamente está en la selva, como bien dices, esta vivencia de estar en la selva con otros seres, con otros animales, una serpiente tremenda, un veneno increíble, lo muerde mientras está en un paseo, y están narrando, tenemos como una ventana a su pensamiento todo el tiempo de lo que puede estar pasando, de lo que pensaba un hombre moribundo, hasta que llega el momento en que se detiene, en que hay un silencio, ¿no? Y entonces el lector debe asumir que se murió, porque ya iba acercándose como este final y de ninguna manera es un final feliz, sino eh, él no pone el punto final, lo pone la muerte, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta que lo que pasó
lo que tendría que suceder y no está puesto en la escritura fue la muerte. Todo lo demás del texto es la agonía. Pero esta agonía parece ser, como los muchos poetas malditos, parece ser como un novelista maldito, está siendo cultivada, bordeada, adornada, tejida, como un significante, diríamos, en muchas partes de sus obras, por lo que he visto, y en su vida. O sea, que si quizá como fuente de inspiración, una de estas muertes, ¿no? Que se opone. Por eso es interesante también lo que estamos hablando acá. Quizá también en la locura como una muerte psicológica, en estas formas de locura, o para pensar esto, como bien dices, Vladi, que el síntoma de esta forma de la muerte es la locura, ¿no? O sea, más bien, el síntoma de esta locura es la muerte. Exactamente, sí. Sí. La muerte de los demás, la muerte propia. Ahorita nosotros, digamos, vamos a poder discutir de todo esto que hemos planteado los tres, ¿no? Pero parece ser que hay ahí leitmotiv en el centro, que es la muerte. ¿Y qué vida? Porque también le gustaba la vida que no era humana, ¿no? La vida de la selva, escuchar el río, escuchar las aves, ¿no? Hay otra forma de expresión de la vida, pero está toda llena de muertes. Si te pones a ver la selva con cuidado, está llena de cadáveres, y del cadáver viven muchos, ¿sí? Nosotros mismos, si lo vemos así, hasta cuando comemos un buen bife, es un pedazo de cadáver. Entonces, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Permíteme acabar, Radamés. Ahorita que acabe, por favor. Entonces, hay alguna manera que lo ha cultivado muy bien este hombre, como para poder continuar toda su producción. O sea, tendríamos que ver un poquito también su vida. En su vida tuvo varias esposas, varios hijos, varios suicidios, o sea, varias muertes, ¿no? Dentro de un hombre muy culto, como si hubiera algo, una fuerza potente que no pudiera detener. Pero vamos a pensar también en Edgar Allan Poe, por ejemplo. Poe, que también el escarabajo, hay tantas cosas que siempre nos mete en lo simbólico, como tú planteabas, nada más te gustaba el terror un poco, esta cuestión gozosa en la literatura, pero está Maupassant, Guy de Maupassant, también, que es muy oscuro, Alfonsina Storni, su amiga, que quizá tiene que ver también con todo este tiempo y cómo se plantearía en este tiempo la muerte, ¿no? Porque también la solución de Alfonsina Storni, porque eso fue una solución para acabar con el dolor, fue hacer un acto poético, que es irse al mar hasta perderse, ¿no? Está también ahí otra forma de inventar la muerte. Entonces, ¿pero qué es la muerte como la muerte biológica para el sujeto, no? Es algo que nos acostumbramos a vivir con ella, no es algo que se pueda entender, no hay de dónde entender, aunque sepamos que es parte del camino biológico, eso es lo mejor que siempre podemos decir en un funeral, porque nunca tenemos nada bueno que decir, nadie. Como que lo va a curar el dolor, es una pendejada, pues que no te duela, pues es una pendejada lo que decimos, ¿no? Pero es también el dolor como una parte de la vida, ¿no? Entonces, la muerte para el sujeto es algo imposible, imposible en este sentido, imposible, y lo que es el trabajo del duelo es como dejar que otra vez se vuelva a acomodar a eso, pero porque se deja un hueco, digamos, hay una costumbre, algo que se acostumbra, y no es exactamente que sea una solución a la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, la muerte también puede ser una solución. Cuando hemos vivido, los que desgraciadamente nos ha tocado vivir
con un paciente un familiar que agoniza por mucho tiempo, como en mi caso fue mi padre, sabemos que primero para él y luego para nosotros, la muerte fue una cura a ese dolor. Cura en el sentido que era lo único que le podía quitar ese dolor, sin que fuera un suicidio. Es como el destino. Entonces, simplemente, ya para acabar y como pasar el micrófono, abrirlo en la discusión, me parece que es un tema muy rico, muy importante, y como podríamos hablar muchas veces de muchos temas, como lo infinito, no es que haya una muerte, sino también la muerte se inventa, se produce, y no solamente en un suicidio. Y un suicidio también se inventa en el sentido de que lo que habla, lo que leemos, es lo que se muestra. Y a veces alguna carta. No hay suicidios para joder, hay suicidios para, de amorosos, hay suicidios de todo. Entonces, por favor, no sé si Vladi o Radamés quieran tomar la palabra. Radamés. Yo quería comentar, aprovechando el comentario de más, es un aceptado así muy en este caso horrorífico. Yo nunca había pensado en la muerte así como una muerte para joder o muerte con un propósito ulterior, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Entonces habría que ver qué nos quiere decir Quiroga ulteriormente. Yo lo voy a releer después de esto bastante, porque nunca le había encontrado yo este ángulo en el que tiene que ver con todas estas otras personalidades de la literatura y lo que es el Zeitgeist, dicen los alemanes, el espíritu del tiempo, en el turn of the century, dicen los ingleses, en la vuelta del siglo, ¿no? Pero más me menciona algo y ahí quiero aprovechar a presentarles a un amigo, de esta actitud ante la muerte que hay en México, que sí es interesante. Yo puedo atestiguar que después de haber habitado entre vikingos y sajones durante algunos años, allá la muerte entre ingleses, sobre todo entre ingleses y americanos de Estados Unidos, la muerte es algo de mal gusto que no se menciona. Si uno cuando está en esas sociedades interactuando, se da uno cuenta que ahí les horroriza solamente hablar del tema. Yo me acuerdo haber mencionado la muerte en mi inocencia de la juventud entre anglosajones, y me veían espantado como si hubiera violado alguna regla, como escupir en la mesa o no sé. La muerte ya no se menciona, y una constante que yo encuentro en la cultura estadounidense y quizás sajona un poco menos es evitar por todos los medios posibles la decadencia del cuerpo y el acercarnos a la muerte, ¿no? Tiene cualquier clase de pastillas y menjurjes y brujerías y técnicas para retrasar la muerte y permanecer en una juventud ilusoria, ¿no? Pero en México no, en México sí abrazamos a la muerte un poco y jugamos con ella, y es considerada compañera de juegos en cualquier conversación. Y entonces aprovecho para mostrarles un pequeño amigo que hacemos aquí en México, que es esta calaverita que siempre festejamos, ¿no? Y yo aprovecho esta otra calaverita también. Aquí hacemos calaveritas de todo, ¿no? Les presento aquí un par de compañeros. Es una artesanía mexicana que se hace siempre en el día nosotros decimos el día de los Judas, al final de la Semana Santa. Entonces salimos y ponemos nuestros Judas, que muchos son calaveras, y los volamos en pedazos, aunque ahora ya están tan caros que ya la gente no los vuela, los colecciona, pero cuando en la infancia me acuerdo de ponerlos con el abuelo y volarlos con puestos, ¿no? Y bueno, eso me parece sí fascinante de Quiroga, que enfrenta la muerte. Y la otra parte que yo podría comentarles algo que me mueve, que me siento identificado, es la selva. Mi padre nació en la selva, vive en la selva, yo tuve la fortuna de crecer un poco en la selva, y la selva es algo horroroso en el sentido de que es la naturaleza en su más pura expresión y puede acabar contigo en 20 minutos, ¿no? Y me recuerda en ese sentido uno de los pasajes, no sé si de la Carta Escarlata o de alguno de estos cuentos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, donde él, en sus maravillosas conversaciones con Watson, nos transforma las cosas, nos da un giro de 180 grados a algo que creíamos bellísimo, que es un poco lo que veo en Quiroga, ¿no?
la selva que uno puede ver como algo, la naturaleza linda que nos recibe como algo que se puede matar. Y recuerdo esa conversación de Watson donde van en el tren, me parece, y le menciona Watson a Holmes, le dice, mira Holmes, qué bello paisaje campirano inglés aquí, tan bello, ¿no? El pasto, las vaquitas y todo, y la casita ahí, dice, ¿cómo me gustaría vivir ahí? Algo así le dice. Y Watson, y Holmes, en su acidez y en su época, muy de acorde con Poe y con Lovecraft y con todos ellos, que nos transforman algo bello en dos palabras, en algo horroroso y mortal, le contesta Holmes a Watson y dice, no, sí es maravilloso, dice, para ti, pero para mí como detective es espantoso. Dice, pero ¿por qué es espantoso la casita en el campo? Dice, porque no hay una persona en 20 kilómetros de la redonda, tú vives solo en una casita y puedes entrar a asesinarte en la noche sin ningún problema, y tú estás muerto. Entonces le transforma su bella y idílica campiña inglesa en un lugar horroroso y perfecto para un asesinato, que es uno de esos diálogos que yo, cuando me marcó de Holmes, que le dice eso que ves tú, pero es maravilloso, es un espanto. Pienso que es un poco lo que hace Quiroga, ¿no? Con la selva, ¿no? La selva que es esta cosa idílica, por ejemplo, en García Márquez, ¿no? Es realista, mágica, aparecen mariposas y todo, que la selva tiene algo de eso. También tiene una parte espantosa. Tú vas caminando, viene una culebra, te pica y mueres a los 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, deja eso ahí un poco en el tintero para discutirlo. Y, bueno, me impresionan los conceptos estos de que el suicidio puede tener un propósito. Y hablando de la muerte, creo que está temblando, ¿no, man? Aquí en México, no sé si suena la alarma. Está temblando. ¡Sofi! ¡Salimos! Salimos. Si quiere podemos transmitir mientras el temblor, porque esto puede ser interesante. No sé si... Nos vemos luego. Que no sea nada. Que no sea nada. Bueno, ahí momentos de... En este momento estábamos ahí grabando. Bueno, Radamés, perdimos un poco el contacto, posiblemente sea la cuestión de internet. Te vemos temblar ahí, sí. Esperemos que no sea nada. No se te ve, no se te escucha. Bueno, nos vemos ahí. Bueno, pensar un poco esto también, ¿no? La cuestión de lo inmediato y de lo sorpresivo. Estábamos hablando de la muerte y comenzó a temblar. México, ahí a Radamés no podemos escucharlo. Vamos a tratar después de retomar esto, pero bueno, justo estábamos grabando y comenzó esto. No te escuchamos, Radamés. A ver si podemos retomar. Y bueno, y quedó Quiroga como algo secundario. Y Radamés sigue hablando, pero no logramos escucharte. No logramos escucharte, Radamés. Vamos a esperar unos segundos más a ver qué pasó. A ver si el teléfono nos avisa algo. No te escucho. Por ahí puedes salir y volver a entrar, Radamés, para contarnos a ver qué pasó. Porque internet indefectiblemente hay, pero no logramos captarla. Ahí. Esperamos el temblor. Ahí te escuchamos. Ahí está. Pues ¿tembló mucho? Un poco cómo es la... No, parece que no estuvo fuerte. Ahora revisamos, no puedo revisar ahora, pero reviso aquí en la computadora la intensidad. Estamos acostumbrados de alguna manera, pero siempre es horroroso. Hablando de lo imprevisto, ¿no? De cómo lo imprevisto nos jugó esta mala pasada. Bueno, hay un poeta mexicano, bueno, yo lo considero poeta, la gente lo considera un poco rock and rollero, hablando de muerte y literatura y poesía. Yo, el que considero como nuestro Bob Dylan mexicano, es más, ni me gusta hacer ese tipo de comparaciones, uno de los grandes rock and rolleros mexicanos fue Rodrigo González. Rodrigo era su nombre de artista que me encanta. Él murió aplastado por una losa en el temblor de 1985.
Ajá, mirá. Mirá, claro, hablando del imprevisto, ¿no? Y hablando un poco también de estas cuestiones de lo cotidiano, que vos decís ahora que nos estamos acostumbrando a los temblores, y este horror cotidiano nos va configurando, ¿no? El horror cotidiano de la muerte en Horacio Quiroga lo fue constituyendo y construyendo como un escritor del horror, y los mexicanos también se van constituyendo y construyendo a partir de los temblores y se van acostumbrando a eso. ¿Cómo intelectualmente nosotros podemos escapar de estas cosas que son horrorosas para los demás y para algunos se va haciendo cotidiano, ¿no? Radamés, espero que no sea nada y ojalá, bueno, podamos después retomar con Mane. Yo estoy checando. Ahí nos está llamando por teléfono, Mane. Hoy 2 de agosto, reporte. Oye, a ver, aquí está. Mane. Magnitud y epicentro, hoy desde agosto. Fue en Oaxaca. Ajá. Tenemos a ver si dice, de 4 grados, no es muy fuerte. Y 4 grados en Oaxaca, entonces aquí. Bueno, la mecánica rápida es aquí empieza un temblor y 30 segundos antes los sensores avisan en la Ciudad de México y uno tiene 30 segundos para salir de acá. Ajá. Entonces, eso es cuando el temblor es lejano. Si es abajo de la ciudad, no hay manera de evitarlo y más vale encomendarte a buscar. Pero bueno, sí, temblores aquí en México, yo creo que por eso quizá la muerte que es presente, los antiguos habitantes del Valle de la Náhuatl, los aztecas, tenían 4 soles que habían sido mundos, es decir, había habido 4 mundos que habían tenido 4 soles que habían sido destruidos por fuego, mar, aire y tierra, y decían que el quinto mundo, el quinto sol, que es en el que vivimos, iba a ser destruido por temblores. Entonces, bueno. Acá estamos en comunicación con Mane. A ver, ¿qué pasó, Mane? Estamos grabando con Radamés. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Bueno, te esperamos. Bien, bueno, esto pasa también en lo imprevisto, en el campo de lo imprevisto. Y suele ocurrir estas cuestiones así de que uno no espera. Yo pensaba, sí. Te sigo comentando un poco de la selva. A mí me tocó un poco crecer en la selva y ese sí es un monstruo que lo ataca a uno. Y ahí me identifiqué más con Quiroga que con García Márquez, ¿no? Que también habla de la selva, pero él habla de la selva más profunda, ¿no? Pero bueno, 2 grandes escritores con 2 puntos de vista distintos de lo que es la selva, pero es muy curioso que siempre nos vamos más con la versión linda y con la versión horrorífica. Y ahí yo pienso que hay que respetar a estos escritores, incluyendo otro que se suicidó, me estaba enterando, junto con Alfonsina, Fernando Lugones. Leopoldo. Sí, Lugones. Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones que también una historia bastante interesante, la de Leopoldo Lugones, que también lo acompañó a la muerte en bastantes ocasiones. Y también tampoco pudo soportar estas cuestiones de lo cotidiano. Mane, hablábamos un poco de esto que justo Radamés decía, que los mexicanos se estaban acostumbrando a los temblores, ¿no? Y hablábamos un poco de acostumbrarse al horror, ¿no? Mira, no sé, no. Sí. O sea, tampoco es como la muerte, no es que te acostumbres de que no sientes nada. Es más bien como que te acostumbras en cuanto a que te resignas, porque ya oyeron mi grito a mi hija que eres desesperado. Y bueno, también detrás de ese grito y detrás de este terror siempre está la muerte, ¿no? Y tú ves que sí hay de momentos a momentos. En el 85 tuvimos muchísimos muertos, perdóname. Sí, claro. Sí, claro. Sí, que yo pensaba, digo, para cerrar un poco, digamos, en cuestiones de lo cotidiano y a lo que uno se va acostumbrando, digamos, cuando la muerte es tan cotidiana, yo no sé si no pierde un poco el estatus de muerte, ¿no? Cuando se es tan diario, digo, al menos en la vida de Quiroga, ¿no? Cuando la muerte deja de ser esa cuestión, digamos, que bueno, al menos acá, también convengamos que la costumbre rioplatense, ¿no? De Argentina,
Uruguay, tiene el tango, que el tango tiene esa cuestión tan melodramática que a veces también atraviesa estas tres conceptos, ¿no? La locura, el amor y la muerte. Hay, bueno, casi toda la histografía del tango tiene que ver con el amor, indefectiblemente. Mucho de ello tiene que ver con la muerte. Y hay un tema de Piazzolla que habla de la locura, ¿no? Ya sé que estoy piantao, canta, ¿no? Piantao quiere decir loco, ¿no? Y también recorre en la cotidianeidad rioplatense el concepto de esta magnificencia ante la muerte, ¿no? La muerte se vive de una manera absolutamente diferente. Pero cómo esto hizo en Horacio Quiroga algo diferente, cómo atravesó, porque a veces en el suicidio es una muerte buscada, una muerte anunciada. Había también Puig también había escrito, ¿no? Creo que era Puig que hablaba de la muerte anunciada, no sé si era él. No, fue Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, muy bien. Muy bien. Bueno, también, ¿no? Esta cuestión de lo inesperado para él. Fíjate que hasta su amiga que se horroriza ante esta cuestión del ensañamiento de la vida o de la muerte con Quiroga, termina tomando la misma decisión que Quiroga y termina suicidándose, ¿no? Hay hasta como una cuestión maldita en el nombre Quiroga, hay hasta como una cuestión maldita entre aquellos que rodeaban a Quiroga. Es la muerte accidental de su amigo en manos de él mismo, no podía ser más horrorosa. Y cómo Pero por eso te digo. Sí. Perdón. Sí, dime. Discúlpame que te interrumpí. No te quiero interrumpir. No es interrupción. No es que podamos nombrar y solucionar la muerte per se, porque en su naturaleza es la inmovilidad y el silencio. Lo que sí podemos decir es que inspira. Está mucho más profundo, digamos, 3 metros bajo tierra. Y lo que hace es que inspira. Te voy a leer algo que hacemos los mexicanos para poder lidiar con esto, que se llaman calaveritas. Es un poco apuntando a lo que planteaba Radamés, ¿no? Por ejemplo, tenemos calaveritas de muchas cosas, ¿no? Ajá. Calaveritas del COVID. Mira. ¿Quieres uno para Andrés Manuel López Obrador? Para la suegra, como del Día de Muertos. ¿Cuál quieren? El que vos quieras. A ver, les voy a presentar primero el de la suegra. Vamos. Con singular sutileza, su nariz en todo metía. Para suerte de la nuera, la calaca la quería, ¿no? Es una lógica así de que la calaca es la muerte, o sea, está como haciéndolo un sujeto, ¿sí? Una persona, la muerte, como la cizaña, ¿no? La guadiana, ¿no? Entonces, pobre de la suegra metiche, su vida le arrebató, pues la muerte sin vergüenza, sin pensar se la llevó, ¿no? Es un poema. Muy bien. Ahí les va otro. Al peje. Dice, Andrés Manuel López Obrador, la Catrina está decepcionada. Ustedes ven esta artesanía que hay de la muerte vestida con unos vestidos hermosos, ¿no? La Catrina está decepcionada, esperaba más de ti, la dejaste ilusionada, la violencia no has podido revertir. De la fuerza, la vez está muy feo porque es de derecha. Calaverita COVID. Calaverita COVID. Estaba ya harta la muerte. Veo cómo es una persona. Ajá. Estaba ya harta la muerte de tanto necio, que todo deja la suerte y a su vida no pone precio. ¿No? Ahí, necio precio. Sí. Con quedarte en casa y un trapo en la cara, del bicho te salvas, no es cosa tan rara. ¿No? Está muy bien. Hay muchas, pero es algo que solemos hacer como poetizar, como ser una metáfora de lo que es, como diría Lacan, un real, como imposible de nombrar, ¿no? Yo rápido, nada más quiero mencionar Alfonsina y el mar, nada más mencionar la canción. Alfonsina y el mar. Era música. Mercedes Sosa Ajá. cantaba. Alfonsina que Sartori, la pareja de Quiroga. Sí.
Sí, yo creo que esta cercanía con la muerte de Horacio Quiroga indefectiblemente fue constituyendo en él alguien diferente y se ve a lo largo de toda su obra. Y que yo no sé si él con su obra intenta escapar del horror de la muerte que lo persigue, o intenta hacerse amigo de esa muerte que en él, en definitiva, después busca y encuentra. Pero yo no sé si él busca y encuentra la muerte como algo ineludible, o busca y encuentra la muerte para esto que decías vos, Manes, para huir de esa muerte segura. Porque por ahí él, lo que me parece que en su suicidio no es escapar de esa muerte segura, sino es como encontrarse con una amiga, ¿no? Esa muerte que no es la muerte común que lo encontraría él con su cáncer, posiblemente en una cama, sino él me parece que busca más a esa muerte amiga, que es la muerte disruptiva y con la impronta de su propia decisión, como dice ahí Alfonsina, ¿no? Que es de su propia mano. Es un acto de libertad. Sí, yo creo último. Que sí. Sí, pero ese acto de libertad también él lo hace como yendo en busca de alguien que conoce, me parece a mí. Que digamos que lo ha herido a lo largo de toda su vida, que lo ha acompañado a lo largo de toda su vida, pero que en definitiva él, no sé si se ha acostumbrado, pero ha sido lo cotidiano para él. Desde los 2 meses hasta lo largo de toda su vida lo acompañó la muerte de las maneras más horrendas, ¿no? Esto es tan duro y tan bestial que hemos tenido que negarlo para inventar el cielo. Claro, ahí está. Sí, maravilloso. Y ganártelo, vivir en función de esto. Me parece que con eso podemos terminar. La verdad que nuestro segundo programa ha estado signado por imprevistos, pero siempre nos encuentra en este maravilloso espacio que poco a poco vamos a ir construyendo o destruyendo de acuerdo a nuestras propias costumbres. Amigos, como siempre es un maravilloso placer compartir con ustedes estos momentos, y ojalá que todos los momentos sean así de disruptivos y que podamos ir construyendo un poco a poco este espacio. Vladi, querido, encantado de verlos a todos. Vas, nada más. Vale, también muchas gracias a Vladi, siempre es un placer oír sus puntos de vista, son enriquecedores. Y bueno, la cantidad de cosas que se lleva uno, yo me llevo de tarea releer otra vez a Quiroga, me fascinó. Gracias por proponer el tema, un pilar de la escritura española que de verdad pienso que se debe de conocer más, ¿no? De alguna manera es un vínculo con esta tradición europea del horror que nace del neogótico, del neoromanticismo, del siglo XIX, ¿no? Y que es un presagio de la modernidad, ¿no? Entonces les agradezco mucho sus puntos de vista y la invitación, y ojalá sigamos con este espacio ya sin temblores y sin amenazas externas. Muy bien. Lo primero que me llega para concluir mis palabras es esta frase que no sé ni de quién es, pero que seguro la han escuchado, que nacer es empezar a morir, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que es tan brutal, nos ayuda a saber que somos limitados y que no podemos perder tiempo, que hay que vivir. Gracias a ustedes también, un honor compartir este espacio. Amigos, muchas gracias. Abrazos a todos. Chao.